Esta es mi Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible. Y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será igual. Nunca será la misma. Sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, hemos estudiado ya 3 lecciones anteriores. Hemos visto la importancia de la fe, cuán importante es la fe en nuestro diario vivir. Aún incluso para nacer de nuevo necesitamos la fe. Aún incluso para poder adquirir las promesas que Dios nos ha dado es importante la fe. Quiero que recordemos continuamente que todo nuestro vivir, así como aceptamos a Jesús un día en nuestro corazón por medio de la fe, así también dice la Escritura que debemos de vivir continuamente en esta tierra. El justo por la fe vivirá, dice la Escritura. Hemos visto también la semana pasada, ¿no?, en qué consiste, cómo funciona la fe, y habíamos estado mencionando que debemos nosotros creer lo que está escrito, puesto que hemos visto en la palabra de Dios su promesa, porque Él ha dicho, nosotros también podemos decir. Y hemos visto que es importante el creer y el hablar. Si yo creo y no hablo, entonces no funciona así. La fe funciona cuando creo la palabra y creo y la hablo, la declaro. Entonces aquello se hará realidad. Creo en la promesa de Dios. Creo en que Dios lo que dijo es verdad. Creo en lo que Dios prometió es verdad y Él no miente. ¿Cuántos saben que Dios no miente? Amén. Entonces, si Dios no miente, entonces Él hará realidad su palabra, lo que Él ha prometido. Entonces, mi tarea es declarar aquello que he creído. Dice la Escritura, creí y por lo cual hablé. Si tú crees y hablas, entonces tú pones en funcionamiento el poder de Dios a favor de tu vida. Pero si tú solo crees y no hablas, entonces el poder de Dios no se activa. La mujer de flujo de sangre dijo lo siguiente: si tan solamente tocare su manto, dice, yo seré salva. Ella hablaba, ella creyó en algo, pero ella al creer también habló, declaró lo que estaba creyendo, porque el que cree habla lo que está creyendo, porque se activa la fe cuando creo y lo declaro y lo hablo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, ¿no? Entonces, si tengo la fe de Dios en mí, si tengo esa fe, entonces puedo mover las montañas, porque el poder de Dios se activa a favor mío. Hoy quiero hablarte de algo más allá de lo que hemos estado hablando la semana pasada, y hoy quiero hablarte acerca de la evidencia de una realidad espiritual. Y a través de la Escritura vamos a estar viendo que realmente la realidad espiritual es más real de lo que nosotros estamos viendo en este mundo físico. Así es que, nuevamente, por favor, vamos a Hebreos 11:1. Y dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues, dice, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuevamente, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es percibir como hechos reales aquello por la cual no se revelan a nuestros sentidos. La Biblia dice que es pues la fe, la certeza de lo que esperamos. Y esa palabra certeza tiene que ver con cosas ciertas, con cosas reales. Entonces, si es algo real, entonces la fe percibe como hecho real aquello que tus 5 sentidos no le son revelados. Tus ojos no ven que estás sano.
tus sentidos te dicen, todavía sigues enfermo. Tu sistema te dice, tienes dolor. Y muchas veces pensamos que esa es la realidad, cuando la verdadera realidad de las cosas es aquella de las cuales aún nosotros no vemos. Ahorita vamos a llegar ahí y quiero que vayamos a Romanos capítulo 10, versículo 10. Romanos 10, versículo 10. Muchos dicen, yo tengo fe. Pero cuando oramos por aquello, aún no cree en aquello que hemos orado. Pero la fe no es algo mental. La fe es una seguridad de corazón. Por eso dice, la fe es percibir como algo real, como un hecho real, como algo que es realidad, aquello de lo que nuestros 5 sentidos no pueden percibir o no le pueden ser revelados, ¿no? El cuerpo clama y dice, tienes dolor, pero la fe dice, ya fuiste sanado. No hablamos de negar el dolor, no hablamos de negar las situaciones, hablamos de una verdad superior que ahorita vamos a entrar en ella. Romanos 10:10 dice lo siguiente: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Una vez más, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí encontramos lo que enseñamos la semana pasada en cuanto a lo que es el creer y el hablar. ¿Cuántos han entregado su vida a Cristo? Levanten la mano. Muy bien. Si tú has entregado tu vida a Cristo, entonces llegó un momento en tu vida que tú creíste el mensaje, creíste la promesa, pero cuando creíste, te quedaste así nada más con creer, o hablaste algo diciendo yo creo y por lo tanto entrego mi vida a Él. La fe tiene que ver con creer y hablar, así funciona. Si crees y no hablas, no declaras, no haces una confesión, entonces no funciona. Porque no basta con creer. El diablo también cree en Dios, pero el diablo no puede ser salvo, porque tiene que hacer una confesión, y el diablo no la va a hacer nunca. No basta con creer, dile a la persona que está a tu lado. Por lo tanto, la Biblia dice, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Este creer de corazón tiene que ver con un conocimiento que está dentro de nosotros, que se llama en otra convicción. El creer tiene que ver con una convicción interna. Por eso el creer no es mental. Muchos dicen, sí, yo creo. El creer es algo del corazón, es una convicción interna, en la cual es una verdad invisible. ¿Cuántos saben que Jesús está en su corazón? ¿Lo ves? ¿Lo sientes? ¿Lo puedes tocar? ¿Puedes oler a qué huele? ¿Puedes pasar la lengüita y decir, sabe a tal? No se puede, ¿verdad? Tus 5 sentidos no saben, no se les ha revelado, pero creemos lo que su palabra dice, que cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón, dice que Él ha entrado y Él ha hecho morada en nosotros. ¿Cuántos saben que Cristo está en nosotros? A ver, todos con su mano aquí. Y repitan conmigo, yo sé que Cristo Jesús vive en mí y su Espíritu Santo vive en mí. Amén. Lo sientas o no lo sientas, está ahí en tu corazón. Él vive ahí. Por lo tanto, la fe es una convicción interna de una realidad espiritual invisible. Así es que voy a hablarte acerca de la realidad invisible de Dios. ¿Cuántos saben que hay ángeles aquí en medio nuestro? ¿Lo ves? ¿Lo sientes? Pero están aquí. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y cuántos hay aquí? Hay 100 personas. ¿Cuántos ángeles hay aquí?
Hay 100 también, están aquí. Cada uno de ustedes ha traído su ángel que lo guarda, que lo cuida. Y hay ángeles en medio nuestro. El mundo invisible, amados hermanos, el mundo que tú y yo no podemos ver, el mundo invisible, el mundo espiritual, es el mundo en el cual podemos encontrar la presencia de Dios, podemos encontrar a los ángeles, podemos encontrar incluso los demonios, podemos encontrar los espíritus del mal, podemos encontrar incluso la presencia del diablo en el mundo invisible. Por eso se llama el mundo invisible, ¿de quién? De Dios. No nos confundamos. Es el mundo invisible de Dios. Porque voy a hablarte acerca de esta realidad. Vamos por favor a 2 Corintios 4, 18. Mil perdones por el aire acondicionado, no nos está trabajando, nos ha fallado, así es que esperemos que la próxima semana ya pueda estar arreglado. Así es que mil disculpas por este momento que están pasando, ¿no? Con este calor. 2 Corintios 4, 18. Dice así: no mirando nosotros, dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí nos habla de las cosas que se ven y las cosas que no se ven. Y las cosas que se ven tienen un final, es temporal. Pero las cosas que no vemos, ¿tiene un final? Sí, dice que son eternas. Hay una respuesta para las cosas que no se ven y hay una respuesta para las cosas que se ven. Las cosas que vemos son temporales, el cielo y la tierra pasará. Y luego dice la Escritura que las cosas que no vemos son eternas. Dile a la persona que está a tu lado, dile, las cosas que no se ven son eternas. Andar por fe, amados hermanos, andar por fe significa vivir con la atención, ¿no? Con la atención puesta en las cosas que no se ven, en vez de ponerlas en las cosas que se ven. Vuelvo a repetir, andar en fe significa poner nuestra atención o poner nuestra mirada en las cosas que no vemos. Y no poner nuestra mirada o nuestra atención en las cosas que vemos. ¿Qué vemos? El problema. ¿Qué vemos? No está cambiando. ¿Qué vemos? Falta dinero. ¿Qué vemos? Situaciones críticas. ¿Qué vemos? Pleitos, odio, rencor, escasez. ¿Qué vemos? Oscuridad. Pero la Biblia nos llama y nos dice que debemos nosotros de mirar las cosas que no vemos en vez de mirar las cosas que estamos mirando. Leámoslo nuevamente, 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Qué miras? El problema. ¿Qué miras? La enfermedad, la situación, la tormenta. Dice que no debemos de mirar aquellas cosas, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, van a pasar, y las cosas que no se ven son eternas. Es importante que cuando caminemos por fe, como dice la Escritura en 2 Corintios, por favor, ahí mismo en 2 Corintios, pero en el capítulo 5, en el versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Dile a la persona que está a tu lado, dile, andamos por fe, no por vista. Esto no quiere decir, escúcheme bien, esto no quiere decir que debemos de caminar a ciegas. Esto no quiere decir que cada cosa hay que hacerlo a las ciegas, porque hay mucha gente que cree y dice, la fe es ciega. Eso es falso. La fe nunca ha sido ciega. No existe fe ciega. La fe siempre está basada en algo sólido. La fe siempre está basada en algo estable y sólido. La palabra de Dios. La fe nunca es ciega. Por ejemplo,
Por si acaso, si hay alguien que les dice, no, tú solo cree, falso. No es solo creer a ciegas. Debo de creer en algo, porque la fe está basada en algo sólido, que es la palabra de Dios. Pedro, cuando bajó de la barca, dice que él caminó sobre el mar. Pero antes de que Pedro bajara, Jesús le dijo, Pedro, ven. Y Pedro, dice la Escritura, que bajó de la barca. Pregunta, ¿cuántos de ustedes han estado en una barca? Levanten la mano. Más o menos. Ahora imagínense que están en una barca si es que no se han subido a la barca. Pregunta, ¿cómo se bajan de la barca? ¿Saltando? ¿De un solo golpe? ¿O primero sacan un pie y luego sacan el otro? Sacan un pie para luego sacar el otro. Pregunta, si sacas el pie y Pedro sacó el pie de la barca y no encontró algo sólido, ¿ustedes creen que él podría sacar el segundo pie? No, imposible. Cuando Pedro bajó de la barca, él sacó un pie y no pisó el agua y se hundió. Había algo sólido. ¿Cuál era lo sólido? Lo que Jesús le dijo, Pedro, ven. Y sobre esa palabra es que Pedro pudo caminar en el mar. La fe no es ciega, tú solo obedeces, dicen algunos. Tú solo obedeces nada más ciegamente. Eso no es correcto, porque la fe está basada en algo sólido, que es la palabra de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, dile, te están hablando, dile. La fe no es ciega, la fe está basada en algo sólido, que es la palabra de Dios. Por eso no debemos de caminar por las cosas que vemos, debemos de caminar en una realidad mucho más alta, las cosas que no se ven. Hebreos 11:3, regresamos nuevamente a Hebreos, capítulo 11, versículo 3. La Escritura dice, amados hermanos, que todo lo que tú y yo vemos, y nuestros ojos perciben, fueron creados de las cosas que no se ven. Dice el versículo 3 de Hebreos 11, dice la Escritura, por la fe entendemos, dice, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nuevamente, por favor, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que tú puedas ver ahora no es algo que el hombre se haya inventado, ya existía. Por ejemplo, ¿cuántos saben que los famosos edificios que encontramos en Manhattan y en otras partes del mundo, los famosos rascacielos, ustedes han visto esos edificios de 100 pies? Amén. Levanten la mano los que se han subido al Empire State o a uno de esos otros edificios. Muy bien. Ahora, muchos dicen, mire lo que el hombre ha creado, dice, ¿no? Déjame decirte algo, en el cielo hay un edificio mucho más grande que ese y que el hombre no lo ha construido todavía. La Escritura dice que ese edificio tiene 2.000 kilómetros de ancho y 2.000 kilómetros de alto. Hay un edificio, la Nueva Jerusalén es así. Nada de lo que el hombre esté creando es sacado de la nada. Ya existía y ya existe. En la tierra hay árboles, en el cielo también hay árboles. En la tierra hay ríos, en el cielo también hay un río. Todo lo que está creado físicamente fue creado de aquello que el hombre no puede ver. Ya existía en el mundo espiritual. Por eso se llama el título, La realidad invisible de Dios. Ya existía en el mundo espiritual de Dios. No hay nada en la tierra que exista que no haya estado primero en un lugar. Cuando Dios creó la tierra, la creó redonda. ¿Por qué la creó redonda? ¿Por qué no la creó cuadrada?
La creó redonda porque ya hay algo establecido en el patrón de Dios, en el corazón de Dios ya hay algo establecido. Cuando Dios creó al hombre, no te creó así, bueno, pues lo que caiga, ¡pac! Y apareció. No. Si no hubieras tenido una cabeza cuadrada, hubieras tenido 20 dedos en la mano, o 20 en el pie, no lo sé, o 3 brazos, o un ojo en el medio, no lo sé. Pero dile a la persona que te habla, gracias a Dios, Dios no nos creó así, dile. Dios nos creó y creó al hombre así como tú ves, cabeza, 2 ojos, 2 orejas, una boca, manos, dedos, 10 dedos, 10 dedos en los pies, porque hubo un molde que ya existía antes. No fuimos creados de la nada, así, chazán, y ya pues apareció. No, ya había un molde. Dile a la persona que te habla, existía un molde, dile. La Biblia habla que Dios tiene manos, la Biblia habla que Dios tiene pies. La Biblia habla que Dios tiene su estrado. La Biblia habla que el oído de Dios, el rostro de Dios. Entonces, ¿a quién fuimos creados? A su imagen y semejanza. Ya había algo establecido. Por lo tanto, todo lo que tú puedas ver fue hecho de lo que no se veía. Bien, ¿cómo lo hacemos esto, pastor? ¿Cómo hacemos de que esto lo podamos aplicar? Bien. Si en casa hay problemas o hay enfermedad o hay perturbación demoníaca, es lo que tú ves. Ahora yo tengo que hablar lo que no estoy viendo. La realidad de la palabra es algo que no vemos en este momento, en este hogar. Entonces debo de hablar y declarar lo que dice la Escritura en base a ese problema. Cuando Dios vio las tinieblas, el desorden y lo que estaba vacío, Él no se jaló los pelos preguntando, ¿ahora qué hacemos? Él agarró y dijo, hágase la luz, y las tinieblas se fueron. Él empezó a hablar palabras y las cosas comenzaron a ponerse en orden. Él llamó las cosas que no estaban presentes, las llamó de las cosas que no se veían y las trajo a la realidad, porque somos gente que llama las cosas que no son como si fuesen. Dile a la persona que somos gente de fe, dile. Llamamos las cosas que no son como si fuesen, dile. Ahora, si tú estás al lado de un hermano o una hermana, dile al hermano o a la hermana, yo te veo a ti una gran mujer de Dios o un gran hombre de Dios. Gloria a Dios. Ahora, la otra persona del otro lado también dile lo mismo. Llamamos las cosas que no son como si fuesen. Quizás alguien diga, pero pastor, todavía me falta mucho, todavía no vemos la realidad todavía espiritual. Quiero invitarte a una historia bíblica que está en Segunda de Reyes, muy conocida, siempre la he compartido. Me gusta esta historia porque es la única en la cual puedo así mostrarles la realidad espiritual. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 hacia adelante. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 hacia adelante, dice lo siguiente. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8, dice así la Escritura. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal lugar y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamando a sus siervos le dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderle. Y le fue dicho, he aquí él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Leamos nuevamente el mismo versículo 14, por favor. Dice, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros
y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, entonces su criado le dijo: ¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Vino el problema. Hay una gran situación muy difícil. Y dice la Escritura, el versículo 16, el profeta le dijo: no tengas miedo, porque no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Un momento. Había un gran ejército con caballos y carros de a caballo que estaban sitiada la ciudad, que habían sitiado la ciudad, y solo estaba el profeta y estaba su siervo. Y el profeta le dice a su siervo: oye, no tengas miedo, que nosotros, ¿cuántos? 2, somos más de los que están ahorita presentes físicamente. Y el siervo se turbó porque dijo: ¿cómo es posible? Tú estás loco, solamente tú y yo. Y sigamos la historia, dice: él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Este siervo se turbó porque él estaba, ¿qué? Mirando las cosas que se ven. Pero hay un llamado en Corintios que se nos dice que debemos de mirar las cosas que no se ven. Debemos de mirar las cosas que no se ven. Y no debemos de poner nuestra mirada en las cosas que vemos. No mires los problemas. Mira la solución que no estás mirando y llámala y háblala y declárala. Y la Escritura dice, en el siguiente versículo, dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová, dice, abrió los ojos. Dile a la persona que te lo abrió los ojos, dile. Y al abrir los ojos, dice, del criado, y miró, dice el criado, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esa era la realidad. Eliseo tenía conciencia del mundo espiritual. Dile a la persona que está atrás: conciencia del mundo espiritual. O eres consciente del mundo natural en el cual estás viviendo, o eres consciente del mundo espiritual. ¿Cuál de los dos eres tú consciente? Hay un llamado a que nosotros seamos conscientes de la realidad invisible de Dios. Que cuando tú caminas y sales a un lugar, no te vas solo. ¿Quién está acompañándote? ¿Quién está contigo? ¿Quién va contigo? Y por lo tanto, si hay alguien contigo, no digas que estás solo. A ti te digo, hermano, tú que dices: yo ando solo. Si tú has entregado tu vida a Cristo, tú ya no estás solo. Hay una persona está en tu vida. Y no solo está una persona, está la presencia de Dios misma en tu vida. Y no solo está la presencia de Dios en tu vida, sino hay un ángel que también está acompañándote. Por lo tanto, no estás solo. Tú, amada hermana, no digas que estás sola en la vida, porque nunca estás sola. Si has entregado tu vida a Cristo, está el Espíritu Santo dentro de ti, está la presencia de Dios contigo y están sus ángeles acompañándote continuamente. Porque esa es la realidad espiritual. Pero muchas veces somos conscientes de la realidad natural. Miramos: estoy solo, nadie me ha llamado, ¿no? Y ahora ¿quién podrá ayudarme? Dice, ¿no? Adiós, mundo cruel, nadie me ha llamado, nadie me ha saludado, ni el pastor me ha llamado. No hay amor en esa iglesia. Y siempre he sido así, y se ponen a llorar en un mar de lágrimas, ¿no? Nadie me ha querido, mi papá no me ha querido, mi mamá no me ha, ni el perrito me saluda. Y se ponen a llorar, creyendo que están solos, pero no estamos solos. Dile a la persona que te dice: tú nunca estás solo, dile. A la otra persona del otro lado, dile: tú nunca estás solo, dile. Si has entregado tu vida a Cristo, entonces Dios está en tu vida, contigo.
Sus ángeles están contigo. Este hombre le fueron abiertos sus ojos y ahora él vio, dice que había mucha gente de a caballo y vio muchos carros de fuego y él vio que ellos eran muchos más de los que estaban realmente, físicamente presentes en ese momento. La realidad espiritual es una verdadera realidad. Dile a la persona que está atrás, la realidad espiritual es verdadera, dile. El profeta le dijo, te ruego que abra sus ojos. En otras palabras, sé consciente del mundo espiritual. Dile a la persona que está a tu lado, dile, no mires el problema, dile. Abre tus ojos, dile. La solución ya está dada, dile. Dile, tu solución ya ha sido dada, dile. No te hagas problema, amado hermano. La solución ya ha sido enviada, porque dice que Él envió su palabra velozmente para librarte de la situación en la cual tú estás. Él ya lo envió para librarte y sanarte de aquel momento en el cual estás pasando. Él ya nos ha entregado todas las cosas, como dice su palabra. Ya lo ha dado. Solo que tú y yo no lo vemos porque no estamos siendo conscientes del mundo de Dios, de lo espiritual. En el mundo espiritual de Dios ya han sido dadas todas las cosas. Debes empezar a verlo. Dile a la persona que está a tu lado, dile, debes empezar a verlo. Por eso dice, abre tus ojos, empieza a ver las cosas. Colosenses capítulo 3 dice lo siguiente, Colosenses 3. Versículo 2 dice, Colosenses 3:2, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Una vez más dice, poned la mira o empieza a mirar las cosas que están arriba en el cielo. ¿Cuáles son las cosas que están arriba en el cielo? Pastor, no veo nada, solo veo el sol, la luna y las estrellas y muchas nubes. ¿Usted quiere que yo mire el cielo? Solo veo eso. No estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando de lo que está escrito en la palabra acerca de tu vida. Hay muchas cosas que Dios ha hablado acerca de tu vida. Y una de ellas es de que Él te ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad. Ya te han sido entregadas. En el mundo invisible de Dios ya es una realidad. Y solo tú la puedes traer al mundo natural. Solo tú puedes traerlo a la realidad física. Empezando a mirarla continuamente, traerás a la realidad física lo que estás viendo en el mundo físico, en el mundo espiritual. Por eso, nosotros somos los que andamos en una realidad superior. Dile a la persona que está a tu lado, tú y yo caminamos en una realidad superior. Por eso digo, no se trata de negar el problema. Mucha gente dice que estamos suprimiendo el problema, estamos negando el dolor. No suprimimos, no negamos nada. El dolor es real, lo puede sentir la persona. El problema es real, lo puede sentir la persona. La perturbación demoníaca es real, lo puede sentir la persona. Conocí un caso de una persona que cuando entraba a la casa y se echaba a dormir, dice, le tiraban los zapatos. Y él pensaba que era la esposa, y la esposa no le había tirado los zapatos porque estaba durmiendo también con él. Y estaban ellos solos en la casa. ¿Es una realidad? Sí, hay una perturbación demoníaca. Es una realidad natural, física, que se ve. Ellos buscaron ayuda y oramos por esa familia. Oramos en el nombre de Jesús. Y nunca más pisó ese demonio esa casa para perturbarlos, porque ellos entregaron su vida a Cristo y declaramos lo que la palabra dice y ordenamos que nunca más vuelvan a perturbar esos demonios, y nunca más perturbaron. Esa familia fue salva, está asistiendo a una iglesia, gracias a Dios, fueron liberados de la opresión demoníaca. Alguien de la casa debió haber abierto la puerta, pero la manifestación demoníaca es por causa de que alguien en casa ha abierto la puerta. No es por así, por así. Ningún demonio se manifiesta a menos que alguien le abra la puerta, pero no es el tema. La Biblia dice en 2 Corintios 5:7 que por fe andamos y no por
vista. Dile a la persona que está a tu lado, dile, andamos por fe y no por vista. Porque andamos en una realidad superior. 2 Corintios 4:18 nuevamente, por favor. 2 Corintios 4:18. Andamos en una realidad superior. ¿Cuál es la realidad superior? Es lo que vamos a formular la pregunta. Pero leamos el versículo 18 nuevamente. Dice, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Cuáles son las cosas que no se ven? La palabra de Dios. Esta palabra es la realidad espiritual de nuestras vidas. La palabra de Dios dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Y cuántos saben que esa es una verdad? Tú puedes verte que eres nuevo, tú puedes verte que ha cambiado tu ojo, que antes era marrón, ahora es verde. ¿Ha cambiado el color de tu pelo? ¿Eres nuevo en realidad físicamente o sigue igual? Sigue igual, pero la verdad dice que somos nuevas criaturas que nunca antes jamás existió en la tierra. O sea, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tú y yo somos una nueva criatura que antes jamás existía. Y lo creemos porque está escrito en la Biblia. Hay una realidad espiritual invisible, y esa es la que yo miro continuamente. ¿Cuántos se miran ustedes mismos nuevas criaturas? Esa es la verdad que tú tienes que mirar. Esa es la realidad a la cual que tú diariamente tienes que mirarte. Pero muchos se ven a sí mismos. Yo me paro equivocando y he mentido otra vez. Yo me he equivocado, le he golpeado a mi esposa, yo he hecho esto. Y se miran a sí mismos. Están mirando lo temporal, porque lo temporal siempre puede ser cambiado. Cuando ingresa lo espiritual, entonces podemos nosotros cambiar. La Biblia dice que las cosas que se ven, ¿no?, son temporales. Las cosas que no se ven son eternas. Las cosas que se ven son temporales y las cosas que no vemos son eternas. ¿Cuáles son esas cosas que no vemos? Las realidades espirituales. Y la Biblia dice que hemos sido sanados por sus llagas, y eso es una realidad espiritual. Repitan conmigo: yo he sido sanado por sus llagas en Cristo Jesús. Ya soy libre de toda enfermedad en el nombre de Jesús. Amén. ¿Es una realidad lo que hemos dicho? Sí, está escrito. Hemos sido, dice, sanados por sus llagas. Por lo tanto, hay una realidad espiritual. ¿Cuál es? Que hay sanidad. ¿Estás enfermo? Declara la palabra. ¿Estás enfermo? Di: Señor, tu palabra dice que yo he sido sanado en Cristo Jesús por sus llagas. Por lo tanto, declaro a mi cuerpo sano en el nombre de Jesús. Es una realidad. Marcos 16 dice que los que creen en su nombre echarán fuera demonios. Por lo tanto, si hay perturbación en tu casa, párate firme y di: en el nombre de Jesús, espíritu inmundo o demonio, vete de mi casa ahora mismo y nunca más perturbes mi hogar. Y si hay alguien que está perturbando a tu niño en la noche y tiene pesadillas, ora también de la misma manera, echando fuera el espíritu de temor, porque está motivándolo al niño a tener miedo. Y échalo fuera de casa. Hay una realidad espiritual que dice que nosotros, si creemos en Jesús, echaremos fuera demonios. Por lo tanto, debo empezar a llamar las cosas que no se ven como que ya se fueran ver vistas. Debo de usar la realidad espiritual, y la realidad espiritual es la palabra de Dios. Si ponemos nuestra confianza en las cosas que vemos, si pones tus confianzas en las cosas que tú ves, entonces estás destinado al fracaso. Mi esposo ya no es el mismo. Mi esposa ya no es la misma. En el hogar ya no es lo mismo. Todo está siendo destruido. Ya no hay solución. Ya no podemos hacer nada juntos. ¿Qué estamos haciendo? Mirando lo que se ve. Pero si tú miras las cosas que tú ves, entonces déjame decirte, estás destinado a fracasar. Estoy enfermo, lo siento, me duele mucho.
sigo enfermo, ya tomé la pastilla, no pasa nada, ya oraron por mí, sigo enfermo, me duele. Si sigues mirando aquello, entonces vas a fracasar. Pero los que miramos las cosas que no se ven, los que miramos las cosas que no se ven, entonces podremos llegar a ser partícipes de las cosas que Dios ya nos ha entregado. Porque los que miran las cosas que ven, fallan y no llegan a ser partícipes de las manifestaciones, de las maravillosas cosas que Dios ha preparado en Cristo Jesús a favor de nosotros. Pero si empezamos a llamar las cosas que no son como que ya son, porque hemos usado su palabra y su palabra es la que hablamos, su palabra es la que declaramos, entonces podremos ser partícipes de aquello que Dios ya ha prometido, según 2 de Pedro, capítulo 1. Vamos a 2 de Pedro, por favor, para ir terminando. Según de Pedro 1:3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Un mejor ejemplo que tengo para ustedes en cuanto a llamar las cosas que no se ven como si fuesen, fue la historia del gran hombre de Dios que es Abraham. Y vamos a Romanos capítulo 4, por favor, versículo 17. Romanos 4:17. Dice Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él, dice, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham no miró ni consideró su cuerpo ya viejo. Él tenía una promesa. Él tenía la palabra de Dios. Dios le había dicho que le iba a dar un hijo. Él no miró el cuerpo de su mujer Sara, que tenía 90 años y ya no podía concebir, ya no menstruaba, se le había pasado el tiempo de la menstruación. 90 años. Él le tenía 100 años. Pero él dice que no miró su cuerpo como casi muerto, sino más bien dice se fortaleció en fe y empezó a hablar, a declarar la promesa que Dios le había dado a él. Caminar en fe, amado hermano, es mirar continuamente las cosas que no vemos, llamándolo a la realidad, declarándolo para que se haga una realidad. Y esa realidad espiritual la encontramos en su palabra, en este libro maravilloso. Habla la promesa de Dios, llama las cosas que no son como si fuesen. Cuando ores, no ores el problema, ora lo que está escrito para ver lo que quieres que se haga realidad en tu vida. Habla y ora lo que dice Dios en cuanto a tu matrimonio, en cuanto a tu pareja, en cuanto a tu esposo, en cuanto a tu esposa. Habla la palabra en cuanto a tus hijos. ¿Qué dice la palabra acerca de ellos? Pastor, ¿eso quiere decir que tengo que leerme toda la Biblia? Sí. Necesitas leer la Biblia. Si no, ¿cómo vas a declarar? Si no, ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír continuamente la palabra de Dios. Si la lees, la estudias continuamente, entonces la fe viene a tu vida para poder tener convicción interna. Recuerden que dijimos que la fe es una convicción interna de creer como un hecho real lo que nuestros 5 sentidos no pueden percibir. Vuelvo a repetir, la fe es una convicción interna en nosotros de mirar o percibir como un hecho real aquello que nuestros 5 sentidos no pueden mirar.
Tus 5 sentidos dicen que no has recibido un aumento y que no te van a dar un aumento porque tú no tienes papeles, porque tú no tienes la capacidad, pero tú puedes orar creyendo en Dios, sabiendo que Dios suple tus necesidades y dices, Señor, yo creo en que tú me haces un aumento y tocas el corazón de mi jefe para que él mire, yo caiga en gracia y entonces pueda recibir un aumento. Y si tú oras en fe y comienzas a declararlo, tarde o temprano vas a mirar aquello que has hablado. Porque si tú hablas lo que crees, entonces lo traes a la realidad. Porque fe es creer como hecho real aquello que tus 5 sentidos no lo pueden ver. Y muchas veces nosotros hablamos cosas. Muchas veces nosotros creemos cosas y las hablamos. Y luego decimos, no, dice, no, mentirita. Y creen en esas cosas. Y en vez de creer correctamente, estamos creyendo incorrectamente. Y se llama temor. Creemos en temor, hablamos el temor y no hablamos fe. Por eso es importante la fe, es importante entender que cuando yo voy a orar, debo orar lo que está escrito en su palabra. Señor, te pido, Señor, que nada malo le pase. Señor, que nada malo le pase a mis hijos. Hay mucha gente que ora así. Pero la Biblia dice algo en cuanto a esa situación. La Biblia dice que Él guarda su entrada y su salida. Señor, por lo tanto creo que mi hijo así como se va, así vendrá. Porque tú cuidas su entrada y tú cuidas su salida. ¿Se dan cuenta que el que ora, Señor, te pido que nada malo le suceda a mis hijos, está orando en temor, no está orando en fe? Hay palabras que hablamos que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Señor, dice, ¿no? Yo te pido, ¿no? Que tú sigas haciendo, Señor, tu obra maravillosa, dice, ¿no? Haz tu obra maravillosa en mi esposo para que cambie, ¿no? La pregunta sería, ¿no ha cambiado todavía? ¿No ha entregado su vida a Cristo? Porque si no ha entregado su vida a Cristo, necesita un cambio. Pero si ha entregado su vida a Cristo, entonces debes declarar lo que realmente dice la Escritura en cuanto a Él. Señor, tu palabra dice que Él es una nueva criatura, es un varón de Dios, es esforzado y valiente, un sacerdote, profeta de la casa, y creo firmemente que Él es un hombre que toma autoridad para defender, cuidar, proteger esta maravillosa casa y hogar. Igual tu varón, de repente no sabes lo que tu esposa, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Lee la palabra de Dios. Señor, tu palabra dice que mi esposa es una mujer sabia, que edifica continuamente la casa. No, Señor, cámbiala, ya ella no. Cámbiala. No, ya ha sido cambiada si entregó su vida a Cristo. ¿Se dan cuenta que muchas veces hacemos declaraciones de temor y no oramos en fe? Señor, yo te pido que la sanes. Sánala, Señor. ¿Es en fe lo que estamos orando? La Biblia dice que ella fue sanada en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué le digo, Señor, sánala? No estoy llamando las cosas que no son como si fuesen. Estoy llamando las cosas que se ven todavía. Pues, Señor, sánala. Estoy mirando que sigue enferma. Señor, tu palabra dice que por las llagas de Cristo Jesús ya fue sanada. Por lo tanto, creo y declaro sobre la vida de mi pareja o la vida de mis hijos, está sana. Amén, en el nombre de Jesús. Es hablar lo que estoy creyendo. Pero ese creer está basado en su palabra. No es mi imaginación. No es lo que yo pienso. Porque puede ser que estés orando en temor. Y muchas veces dicen las personas, ¿no? ¿Por qué estoy recibiendo estas cosas? Si yo creo, dicen Dios. Es que muchas veces oramos y hablamos en temor y llamamos las cosas, ¿no?, que no son como si las fuesen, pero cosas negativas. Que nada malo le pase a mi esposo, Señor. Que nada malo le pase a mi esposo. Y le pasa algo malo. Que nada malo le pase a mis hijos. Y le pasa algo malo a tus hijos. Porque estás orando en temor. Debes hablar lo que dice su palabra. Señor, tu palabra dice que guarda su entrada y su salida. Tu palabra dice que 80 años vivirá. Tu palabra dice que Él vino con propósito. Y hasta que no cumpla su propósito, no puede partir de esta tierra.
Tú necesitas leer la palabra para poder empezar a hacer buenas declaraciones y empezar a llamar las cosas que no son como si fuesen. Empieza a descubrir la realidad invisible de Dios. Y esa realidad invisible se encuentra aquí, en su palabra. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.